Un borracho es el único responsable de la tragedia de San Cristóbal. ¿Qué hacer desde las autoridades para evitar este tipo de muertes? Bienvenidos a Sala de Redacción. Sala de Redacción. Y para analizar esta sala de redacción nos acompaña José Stalin Rojas, experto en seguridad vial, director del Observatorio de la Universidad Nacional sobre este tema. Y nos acompaña Carlos Yesid Moreno, de la Junta de Acción Comunal de Santa Rita Oriental y La Sierra. Los dos sectores que tristemente son noticia por estos días a partir de la tragedia de las 11 personas atropelladas en San Cristóbal por un borracho al volante. Claramente hay que decirlo. Bienvenidos a Sala de Redacción, señores. Y lo primero que tengo que preguntar es, ¿cómo está la comunidad, don Carlos? Bueno, la comunidad se encuentra triste, la comunidad está afligida por este accidente que desde un principio no debió haber ocurrido. Entendemos a las familias, pues bueno, como líder social, líder comunal, pues bueno, nos unimos a ese clamor y pues exigimos a las autoridades un poco más de responsabilidad, un poco más de compromiso hacia nuestra comunidad. Bueno, José Eduardo Chala es la persona que ya se ubicó como responsable. Él iba conduciendo el taxi en estado de embriaguez y por eso aceptó cargos ante un juez de control de garantías. Pero José Stalin, ¿es el único responsable o aquí hay también otras cosas que se hubieran podido plantear para evitar una tragedia de estas de 11 personas atropelladas, heridas, dos de ellas, dos niños con muerte cerebral? Sí, también muy afectado por la noticia y sobre tu pregunta, efectivamente creo que estos hechos se podrían prevenir y es algo que podamos revisar a lo largo de la conversación sobre el ecosistema de seguridad vial, sobre el sistema de seguridad vial y sobre el comportamiento de las personas. Es que se habla de una pandemia. Estábamos hablando en cifras que se han presentado que van más o menos en el país 6.200 muertes, más de 330 casos adicionales que los presentados en 2024 por siniestros viales y solo en Bogotá ya van 489 muertes, lo que puede dar un panorama negrísimo al finalizar el año. O sea, definitivamente estamos perdiendo la pelea en esta semana que además se conmemora la semana de las víctimas de siniestros viales. Exactamente. Desafortunadamente sí, estamos perdiendo la tarea, los esfuerzos de la Agencia Nacional de Seguridad Vial, los esfuerzos de las Secretarías de Movilidad Departamental y Distrital o en los municipios. Digamos que si bien hace sus esfuerzos, desafortunadamente esos esfuerzos se disipan ante la cantidad de siniestros y muertes en las vías que hay. Hace alguien en la comparación en las redes sociales, se cae un avión con una cantidad de personas y eso es un escándalo. Pero ya normalizamos esa cantidad inmensa, que equivale como a 5 veces que se caiga un avión, ya la normalizamos. Nos parece pan de cada día que haya muertes y accidentes en la vía. Y para no ir más lejos, en esta misma vía usted me contaba una historia de cuántos accidentes fatales se han presentado en la vía donde ocurrió este siniestro. Bueno, desafortunadamente en esta vía se han presentado aproximadamente unos 6 accidentes, dejando víctimas mortales. El más reciente, aparte del sábado, fue un ciclista que bajando esa pendiente se deslizó y cayó y ocasionando la muerte. Eso es absolutamente triste y tenemos que hablar pues de Carla Estefanía Arturo Torres de 15 años, tenemos que hablar de Juan Martín Arturo Torres de 7, tenemos que hablar de Ani Daniel Arturo Torres de 12, los 3 menores que tristemente pues se debaten entre la vida y la muerte junto con sus padres en un siniestro que aquí estamos viendo imágenes. Es absolutamente increíble porque además vemos que está todo mal, no solamente el hecho de que el conductor pues esté al volante en condición de ebriedad, sino están unas motos parcadas encima de la cebra, hay un arbusto que básicamente impide la visual, es una pendiente de más o menos 45 grados. De 45 grados. Tenemos también la historia de un conductor que no alcanza a subir bien la falda, se devuelve, es cuando entra, ahí vemos el carro, y es cuando entra el taxista y se lleva todo por delante. Todo mal en términos viales. ¿Ustedes qué denuncias ya habían hecho a la Secretaría de Movilidad sobre este tema? Bueno, nosotros ya le hemos presentado varios derechos de petición a la Secretaría de Movilidad. Desafortunadamente, la Secretaría de Movilidad nos indica que no la pueden dejar en un solo sentido. Entonces, pues bueno, ya le pedimos, le rogamos encarecidamente a la Secretaría Distrital de Movilidad que, por favor, dejen esa vía en un solo sentido, que sea solamente subiendo. También solicitamos más presencia de la autoridad competente, agentes de tránsito, policía de tránsito, que hagan controles. Desafortunadamente en el barrio, lo hemos evidenciado,
donde las personas llevan 3, 4, 5 personas en una motocicleta, van los niños sin casco. O sea, hay más posibilidades de tragedia ahí. Hay más posibilidades de tragedia. Afortunadamente, pues bueno, hay que decirlo, no se han presentado más accidentes. Bueno, yo le voy a hacer una pregunta alrededor de ese tema porque escuché de parte de las personas que estuvieron en la velatón en estos días allí pidiendo por la salud y la recuperación de los menores, de esta familia atropellada. Ustedes decían, ya se conocía que este señor, que este conductor estaba por allí ebrio, al volante. ¿Eso es cierto? O sea, ¿se sabía que estaba por allí tomando o no sé qué? ¿Esa información es clara para ustedes? Bueno, como presidente de la Junta, como líder social, pues bueno, no, hasta ese día fue que conocí que el señor se encontraba en ese momento en estado de ebriedad. En ese momento no lo había visto ni nada, entonces pues no conozco esa versión. Bueno, nosotros recibimos la versión por parte de nuestros periodistas que están cubriendo que hubo de cierta manera una advertencia sobre el asunto y eso me da pie para preguntarle algo a Stalin. ¿No hay algún tipo de forma de prevenir? O sea, si alguien está viendo a un conductor de un taxi, de un vehículo que está al volante, ¿cómo hacer para denunciar? Yo creo que eso ni siquiera está claro, que puede causar una tragedia. Total, digamos que todos esos datos lo tiene la Secretaría de Movilidad. Los datos de cuántas faltas o infracciones hemos cometido los conductores y también tiene el ranking de los mayores infractores como tal. También tiene el dato de que, como decía don Carlos, en ese punto hay un tema de confluencia de factores, la iluminación, el ancho de las vías, las cebras, eso lo conoce la Secretaría de Movilidad. También se sabe la antigüedad de los carros, o sea, todo eso es previsible. Cuando sucede un accidente hay que mirar el conductor, el estado de la máquina, la infraestructura, el contexto, etc. Todo eso la Secretaría de Movilidad lo tiene. También tiene mapeados los puntos donde aparece con mayor frecuencia, como bien lo señalaba don Carlos, los accidentes. Lo que falta es hacer la milla extra para ir ya a los sitios. Y aparece algo que comentábamos en el observatorio, que lo hallamos, que los accidentes suceden en las esquinas. En las esquinas. Ahí es clave. Las esquinas son los puntos clave. Claves. Y también hay que decirlo, el enfoque, el hecho de priorizar mejor el transporte que la movilidad de las personas es un enfoque que desafortunadamente hay que reevaluarlo. La Secretaría de Movilidad es de movilidad y se refiere a las personas y la Secretaría de Tránsito, como existía hace 30 años, es sobre los buses y las vías. Aquí hay que ganar en movilidad y eso es lo que falta justamente ahí. Y ustedes a la Secretaría de Movilidad les han hecho una cantidad de solicitudes. ¿Se sienten de verdad respaldados o ellos? Porque yo soy consciente de que hay gente técnica muy buena allí en la Secretaría de Movilidad, pero hace falta acción política, acción puntual. A ustedes básicamente, ¿qué les han dicho? No solamente referente a este punto específico de la vía, sino en general de otras solicitudes que ustedes han hecho, porque es claro que en Bogotá por lo menos tenemos a muchas comunidades organizadas que hacen esas solicitudes por algo. O sea, porque estos accidentes ustedes los viven a casi a diario. ¿A diario? ¿Qué les han respondido específicamente? No solamente por esta vía, por las demás, por todos estos elementos de accidentalidad que ustedes tienen en ese barrio. Bueno, nosotros le hemos exigido bastante, le hemos solicitado a la Secretaría de Movilidad presencia de uniformados, controles para evitar estas tragedias. También hemos solicitado las rutas de los buses, hemos hablado con Transmilenio, pero pues siempre nos han negado esa posibilidad. Para no ir más allá, una persona que vive en cierto punto para tomar un bus hacia, por ejemplo, la calle 100, debe caminar aproximadamente unos 15 minutos. No tenemos presencia de la policía tampoco, ¿sí? En ese trayecto se han presentado hurtos, hemos presentado accidentes. Entonces, también hay que ver, evaluar, que si el conductor de un vehículo va a llevar a alguien, de pronto no lleva su motocicleta. Lleva su motocicleta, perdón, pero de pronto no les lleva el casco. Entonces, por hacer un favor a un vecino de acercarlo, pues se puede presentar esos problemas. Entonces, hemos solicitado a la Secretaría de Movilidad, le hemos solicitado a Transmilenio, venga, más frecuencia de transporte. No es posible que una persona tenga que trasladarse 15 minutos caminando para tomar un bus, más el tiempo que se gasta de su casa, del paradero a su trabajo y todo ese trayecto, pues bueno, esos son los conflictos que hemos tenido. Bueno, y Stalin, ¿usted qué le diría a la Secretaría de Movilidad en casos como estos? O sea, ¿qué tenemos que hacer nosotros para que estas tragedias no se repitan, hombre? Que es que de verdad es que da impotencia ver las imágenes que son muy fuertes, son durísimas,
Y no solamente eso, sino el drama que está viviendo ahorita una familia, el barrio entero, la comunidad. ¿Qué se debió haber hecho? Mira, todas esas acciones son prevenibles como tal. Está la data, están los sitios donde se presenta mayor frecuencia de accidentes como tal. Falta justamente robustecer o un control operacional allá en O sea, vías. hacer operativos allá. Sí, pero también que le crean a la comunidad. Más que todo las comunidades son las que saben dónde se producen toda esa clase de accidentes e inseguridades. Entonces necesita un trabajo muy articulado para disminuir los riesgos en la vía, pero se necesita esa articulación y que le crean a las comunidades. O sea, y también uno entiende, pues los agentes de tránsito hacen su trabajo, hacen su esfuerzo, están muy ocupados, por supuesto, pero también la Secretaría de Movilidad sabe dónde se presentan los sitios con mayor frecuencia de accidentes. Hay que focalizar eso, hay que focalizarlo. Es que además hay un tema, y esto es una opinión bastante personal, y tiene que ver con el hecho de que uno no puede garantizar o sacar pecho por reducción de muertes o no, o una actividad alrededor de evitar muertes en vía, simplemente restringiendo la movilidad, como pasó en la avenida Boyacá, ¿no? Exactamente, digamos, la disminución de accidentes y muertes en la vía no se tiene que dar solamente por colocar resaltos en una vía de mayor tráfico como tal, pues eso de reducir la velocidad y el tráfico, pero se necesita es justamente en todas las vías y en todas las carreras disminuir el tráfico, no solamente por colocar resaltos o infraestructura, se necesita mucho comportamiento, el trabajo en las licencias de conducción, el trabajo en las licencias por puntos que ojalá se apruebe la ley, el trabajo en los colegios que son los futuros conductores de motos y motocicletas. Entonces se necesita un esfuerzo casi sistémico, no solamente del Estado, sino de la propia sociedad para disminuir eso. De lo contrario, esto siempre va a ser, esto es una tragedia dolorosa, pero uno empieza a intuir de que hay otros casos similares, pero atomizados a lo largo de la ciudad. Ya vamos a hablar del tema de la licencia por puntos, que es un proyecto de ley que está avanzando en el Congreso y que tiene que ver con muchas de las realidades que hemos notado durante las últimas semanas. La tragedia también previo a Halloween, en la avenida Mutis, que también tiene que ver con esto de la licencia por puntos, pero ya vamos a hablar de ese tema, porque le quiero preguntar a don Carlos, después del incidente, después del siniestro, ¿qué pasó con la gente? ¿Cómo se enteró usted? ¿Qué pasó con la comunidad que ha estado muy sentida allí haciendo velatones? ¿Ustedes qué están comentando entre sí? ¿Qué pasó desde ese primer punto de vista cuando se enteraron? Bueno, pues bueno, yo no me encontraba en ese momento en el barrio, recibí una llamada y pues me comentaron del accidente. Me volví al barrio y ya cuando llego, pues la impresión que yo recibí fue triste. Ver ya las ambulancias, ver personal sangrado, ver las cosas dañadas. Entonces fue impresionante en el primer punto que yo llegué ahí. Fue muy triste. Ya estaban los bomberos, está la Policía Nacional, que pues en este caso les agradezco. Las ambulancias que nos colaboraron ahí. Se desplazaron además a tiempo, ¿no? Se desplazaron a tiempo. Afortunadamente, habían dos policías cerca cuando se presentó esa tragedia. Ellos llegaron y pues, pudieron reportar. La misma comunidad llamó al 123, llegan los equipos de emergencia. Pero bueno, es triste ver que después de que todo fuera un sábado como tranquilo, como que la gente estaba departiendo, estos chicos, por ejemplo, caso Kevin, la familia Arturo Miller, Torres, todos estaban departiendo, los niños iban para su casa y llegar y ver esa magnitud de este accidente, pues bueno, es triste. El barrio, tanto Santa Rita, la Sierra, está pues dolida por eso. Y como les decía al inicio, eso se puede haber evitado. Y queremos que, por favor, o sea, no volvamos a tener que estar acá dando una noticia de esto, sí, lamentándonos, sufriendo, que una familia sufran. Como yo se lo he dicho a mi comunidad, se lo decía ayer a varias personas, de hecho, sufre la familia de todas las víctimas, pero también sufre la familia del conductor, sí, por una irresponsabilidad, pero también sufre. ¿sí? El otro drama, ¿no? Ese es el otro drama, esa es la otra parte de la cara de la moneda, ¿sí? El barrio no es lo mismo. El domingo hice un recorrido en los dos barrios, se sentía la soledad, se sentía esa tristeza, ¿sí? Entonces, pues, solicitamos, por favor, que nos apoyen, que nos ayuden a City TV, pues gracias por la invitación y que nos ayuden con todo este tema. No, y ahí estamos acompañando a la comunidad, hemos estado durante toda esta semana presentes allí con la gente, con los vecinos de esos dos sectores
de San Cristóbal, porque básicamente pues, nosotros somos de la gente, City Noticias es parte de las comunidades de la capital de la República y ahí estaremos siempre. Pero precisamente a partir de las comunidades, Stalin, tenemos que hablar de cómo hacer o cómo tratar de evitar tragedias, no solamente como la de San Cristóbal, hablábamos también de la avenida Mutis. ¿En qué se pudiese trabajar para que estas tragedias no aparecieran desde la parte normativa? Hay que trabajar mucho con las comunidades. Afortunadamente hay fuerzas vivas, las juntas de acción comunal, muchos colectivos, muchas asociaciones de vecinos, muchos colectivos también de jóvenes. Hay que actuar. Desde lo que nos da el derecho, la Constitución, está justamente poder actuar y hacer acciones colectivas para disminuir esa clase de riesgos en la vía. Ojalá esta comunidad, que está muy sentida, haga después de esto una intervención en esa esquina. Aquí debe dar prioridad a la movilidad de la gente, no al tránsito de los vehículos. Y esa es una esquina, como lo comentaba don Carlos, donde se presenta mucha frecuencia. Entonces, sobre cerrar tu pregunta es, desde la acción colectiva, vecinos, familias, jóvenes, colegios, ahí focalizarse donde hay mayor frecuencia de accidentes o reportes de inseguridad. No hay otro camino mientras llegue el Estado. Ok, estamos viendo imágenes del accidente de la avenida Mutis el 30 de octubre. Que también tiene otro componente, el famoso que si es conductor elegido, que no es conductor elegido, que la gente dentro del vehículo en condición de ebriedad, que no sé qué, que no sé cuántas. ¿Qué opinión le merece este caso en particular? Porque estamos hablando de tragedias. Otras 2 personas aquí fallecidas, 2 motociclistas que iban para su trabajo y fueron arrolladas a una velocidad importante por un vehículo y al final pues las responsabilidades ¿dónde quedan? Estamos hablando de José Eduardo Chala, el conductor del taxi que embistió a estas personas en San Cristóbal, pues aceptó cargos por homicidio culposo. Culposo, correcto. Es un Tiene homicidio. que cambiar la normativa porque aquí también pues, se puede plantear ese mismo delito, ¿no? Correcto, hay que entender 2 cosas. Entonces hay que entender, la primera es que un accidente es el final de una cadena de eventos. Ok. Por ejemplo, los accidentes y muertes en la vía se presentan con mayor frecuencia los jueves, viernes y sábado y cerca a los lugares de rumba. Eso significa que es de allá en los bares donde hay que controlar que la gente tome las llaves para conducir. Un primer aspecto, el accidente es el final de una cadena de eventos. Y lo otro, efectivamente, que nuestro ecosistema normativo, judicial, como que promueve o es muy laxo para esta clase de acciones. Comentábamos el caso de este señor de un apellido muy renombrable allá en Santa Marta, en la costa. En la costa, ¿cómo no? Sí, que mató también a una serie de familia y que después le dieron casa por cárcel y después concilió con la familia. La norma no debe enviar esa clase de señales para esa clase de irresponsables. Es cárcel, homicidio culposo, así de claro. Porque quien toma a alguien un vehículo sabiendo que está ebrio, ya aumenta el riesgo y ya está consciente antes de tomar de que puede aumentar el riesgo, las probabilidades de accidentes o muertes en la vía. Es consciente en ese sentido. Por eso debe ser claramente un homicidio culposo y para la picota. Claro, alguien me decía que está bien que hay personas, es todo un drama también, eso, no hay que negarlo, el otro drama es el drama de la familia del conductor, de lo que significa también para ellos tener a su familiar en la cárcel, etcétera, etcétera. Y está claro que hay elementos de perdón aquí, de que tienen que perdonar y todo lo que nosotros creemos a partir de elementos ya muy espirituales, ya muy de conciencia humanista y todo lo que se trae. Pero hay consecuencias. Sí, y esas consecuencias son las que tienen que entrar a manejarse alrededor de quitar vidas, de afectar a partir de heridas sustanciales la cotidianidad de las personas que resultan como víctimas. ¿Usted qué pensaría de esta persona o qué ha pensado a raíz de toda la judicialización de este señor José Eduardo Chala, el conductor del taxi, por ejemplo, don Carlos? Bueno, partiendo del punto, bajo un tema de irresponsabilidad, pues hay que tener claro que él debe responder. Más allá que él responda con cárcel económicamente, pues sí, o sea, cometió un error. Lo que decía acá el doctor, o sea, él cometió un error y ese error se debe reparar. Desafortunadamente, las vidas, las heridas, los golpes, los traumas no van a ser reparables, ¿sí? Pero pues eso nos sirve para tomar conciencia que cuando yo vaya a tomar mi moto, mi vehículo, pues debo estar en mis 5 sentidos, no debo haber consumido trago, ¿sí? Y eso es lo que también pedimos, o sea, sensibilización tanto a la Secretaría de Movilidad y a los conductores de Bogotá a nivel nacional. Bueno, yo le iba a hacer una pregunta alrededor de este señor José Eduardo Chala.
y tiene que ver con, él estaba, se supone, o es lo que dicen por lo menos las primeras investigaciones, que estaba pues ingiriendo licor en ese mismo sector, que básicamente fue cerca del incidente. ¿En algún momento hubiera podido la comunidad denunciar al 123 eso? O sea, ¿cuál es la ruta para una persona que ve que hay un conductor, que claramente es el conductor de un vehículo que está ingiriendo licor? ¿Qué es lo que debía hacer normalmente y cuál es la medida que se tiene que tomar según la ley hasta ahora? Correcto. Si bien hay una capacidad operacional de la policía que para un tamaño de la ciudad de Bogotá Es complicado, y con la cantidad de menos operativos que tiene, más. Correcto. Entonces ahí debemos justamente hacer la acción colectiva y más que todo hacer un llamado tanto a la gente que está tomando, pero también a los dueños de los establecimientos donde ofrecen el licor. Empezar a mapear quiénes tienen vehículo, moto o patineta para ya quitarle las llaves de una vez. Pero también ya sobre qué puede hacer el Estado, es decir, la Secretaría de Movilidad. Todos ellos no pueden hacer mucho si alguien llama y decir, esta persona está tomada y va a conducir algo. No puede hacer absolutamente nada. O sea, ahí no pasa nada. Nada, no pasa nada. No hay control, no hay coacción, no le pueden quitar las llaves. Uy, no, pero eso sí es terrible. O sea, eso sí se necesitan cambios urgentes en esa norma, porque básicamente, si alguien está tomando y está ingiriendo licor, pues se está convirtiendo en un arma, ¿no? Total. Entonces falta hacer esa norma menuda que focalice esos elementos riesgosos como tal. Pero a veces la tipifican como diciendo, no, pues quien porta un arma también está en la misma condición de que se aumentan las probabilidades, pero quien porta un arma está en su derecho de portarla. Aquí quien toma está en su derecho de tomar y portar la llave del automóvil o de la moto como tal. Y hasta ahí el Estado no puede afectar esa autonomía del individuo, desafortunadamente. ¿Y qué tiene entonces esa nueva ley, ese nuevo proyecto de ley que está en el Congreso? A ver si cambia esta cosa, ¿no? Porque... Sí, eso dio mucho resultado en España, en el sentido de la bolsa por puntos o la licencia por puntos, que cada vez que alguna persona cometa alguna infracción, se le va descontando los puntos hasta cuando ya se le quita la licencia permanentemente como tal. Si bien en este momento la normatividad del Estatuto de Tránsito y Transporte lo permite en diferentes normas de que quien haga un comportamiento repetitivo sobre la misma norma puede perder la licencia, aquí se necesita hacer algo muy claro, con un mensaje muy contundente. A medida que usted tenga algunas infracciones, en algún momento se le va a quitar la licencia de forma permanente. Y ojalá avance con fuerza esta ley y que no haya vacíos normativos o zonas grises donde se pueda colar o algunas excepciones. Porque con esto hay literalmente, y me perdonan la expresión las personas que nos están observando a esta hora, pero es una alcahuetería que un señor como José Eduardo Chala, con todo y ese drama que está viviendo él y su familia por esa otra parte de responsabilidad, pues ya tenía comparendos por manejar ebrio, ya tenía comparendos por otro tipo de tipificaciones de violación del Código de Tránsito, una cantidad de cosas. ¿Las autoridades tampoco pueden hacer nada? Por lo menos enviarle un mensaje, y eso la data la tiene, los datos los tiene la Secretaría de Movilidad. ¿Por qué no le quitaban la licencia? Sí, o enviarle un mensaje de advertencia diciéndole, la próxima vez que cometa una infracción, se le va a quitar la licencia de conducción, porque los datos lo tienen, la Secretaría de Movilidad. Entonces es muy fácil enviar a aquellas personas que tienen varias infracciones, enviarles un recordatorio de que se debe comportar bien, o si no se le quita su licencia. Yo le voy a preguntar una cosa, a ver si esto lo puede hacer la policía o no. Si la policía o la Secretaría de Movilidad sabe y tiene toda la data de esta persona, la hemos cogido 2, 3 veces conduciendo en estado de embriaguez, tiene tantos comparendos, esto, lo otro. Mensualmente no puede decir, señores, evaluamos esto entró dentro del ranking de evaluación que tuvimos nosotros, hay que ir donde este señor y quitarle la licencia. ¿Eso no se puede hacer? No, no se puede hacer hasta que ocurre el hecho. Pero sí puede haber un elemento de advertencia. Es decir, tenemos este registro de usted, cuide su comportamiento porque corre el riesgo normativamente de quitarle la licencia. Eso perfectamente lo puede hacer. Uno reporta en su cédula, en la página web, y aparecen el número de veces que ha infringido. Eso lo tiene la Secretaría de Movilidad. Bueno, don Carlos, para cerrar, ¿usted qué mensaje le quiere dar a la gente que nos observa a esta hora, también a la familia de las personas víctimas, frente a todo este triste suceso allí en su barrio? Bueno, muchas gracias. Uno de los temas a las familias que pues los acompañamos, estamos con ellos y vamos a seguir luchando para que esto cambie. También algo que se me olvidaba comentar es que en ese punto donde fue el accidente, en horas de la mañana, llegan los buses para recoger los niños de una escuela del distrito. Entonces, de aquí a mañana puede presentarse otro accidente.
ya de pronto por frenos, otro conductor borracho, fallas mecánicas, y a las 6 de la mañana y a mediodía llegan los buses a recoger y a dejar los niños. Entonces, Secretaría de Movilidad, me da tristeza tener que decirlo, pero no nos acompañaron en estos momentos. Claro, fueron los agentes de tránsito a hacer su trabajo, a hacer su IPAD, a hacer su croquis, pero no fueron a ver cómo están las familias. Y, pues, la verdad, la comunidad está indignada y se ha pensado en hacer una protesta ahí. Después de que pase esto, hacer una protesta para ver si la Secretaría nos colabora. No queremos ver más muertos, no queremos ver más niños, más familias sufriendo por estas tragedias. Y los acompañaremos a esa protesta, sin lugar a dudas, porque es un reclamo absolutamente necesario frente a toda la tragedia que ya estamos viviendo. A Stalin, a don Carlos, muchísimas gracias por estar en sala de redacción. Para cerrar simplemente las cifras, 489 muertes en Bogotá en siniestros viales, 16.026 lesionados, y esto es a corte del 30 de septiembre. Podemos tener un diciembre negro si no nos ponemos las pilas, autoridades y comunidad. Gracias por estar en sala de redacción. Sala de redacción.